Bienvenidos todas y todos a esta ponencia sobre la comunicación positiva. En primer lugar, me presento. Mi nombre formal es doctora o María Dolores López, pero en realidad para hablar con los papis a mí me gusta crear afinidad, acercamiento, y por eso les invito a que si tienen cualquier duda al final de la ponencia, pues que me llamen por Lori, ¿de acuerdo? Actualmente pues soy docente en la universidad y bueno, pues durante varios años he sido psicóloga sanitaria y sobre todo me he especializado en la etapa que considero más bonita, que es infanto-juvenil. Bien, antes de comenzar la presentación, sí que me gustaría indicarles como 3 aspectos que pueden pasar a lo largo de esta ponencia. La primera sería que posiblemente, en cierta forma, les va a remover. Es decir, como buena psicóloga o una psicóloga tiene que generar reflexión, dudas, malestar, incomodidad, forma parte de nuestra profesión, ¿vale? En ese aspecto es trabajar y tratar de mejorar. Y para mejorar muchas veces pues hay que sentir cierta inquietud. Luego, no tengan expectativas, es algo que hemos estado hablando antes, porque en una hora hablar de comunicación positiva es tratar de resumir muchísima información, de la cual pues yo puedo dar unas pinceladas, poner ejemplos, pero sí que les voy a dar una serie de pautas o guías que les pueden ayudar, ¿vale? Y en última instancia, creo que es algo que muchos papis nunca preguntan, pero que en realidad todos piensan, ¿vale? Y lo que va a pasar es que conforme vayamos avanzando en diapositiva a diapositiva, va a ocurrir que pueden incluso llegar a pensar que seguro que es una estupenda mamá, seguro que sabría llevar a mis hijos de maravilla. Y bueno, son esos pensamientos, ¿no? Más unas distorsiones cognitivas que tenemos, que pensamos y que son erróneas. Lo primero que les voy a decir es que no soy mamá y que cuando lo sea, si es que lo soy, voy a cometer los mismos o más errores que ustedes. ¿Por qué? Porque la teoría es fácil transmitirla, pero luego ser papá no es sino que ser una profesión, y es una profesión que como todas se va aprendiendo. Entonces, dicho esto, toca comenzar con la comunicación. Bueno, lo primero de todo es que les voy a invitar, ¿vale? Les voy a ir haciendo un montón de preguntas, unas en mayor medida son reflexionar sobre algo que es muy sencillo. En relación a la comunicación es fundamental en la familia. Ahora bien, ¿sabían ustedes que la familia es el primer laboratorio social? Es decir, es en la familia donde los niños empiezan a aprender, a comprender qué sí, qué no puedo hacer a nivel social. Segunda pregunta, ¿se comunican todos los días con sus hijos? Y no comunicación de ¿has hecho los deberes? Sí, no. Eso no es comunicación, eso simplemente es un intercambio de información. Comunicación es mucho más. Y luego, aunque sus hijos tengan 6 años, tratan de conversar con ellos, da igual la edad. Lo principal que vamos a aprender aquí es generar un hábito, no importa lo pequeños que sean, porque es un hábito que les va a venir genial, sobre todo de cara a esa adolescencia y ya más adelante en la etapa, ¿vale?, sobre la adultez. Entonces, lo principal que quiero que asiente es la relevancia que tiene la familia con respecto a la comunicación. Bien, dicho esto, hay una serie de componentes de la comunicación que no podemos olvidar. Sabemos que existe un emisor, que en este caso son los padres. Los padres son los que emiten, ¿vale?, una información y el receptor generalmente es el niño. Bien, además todo esto está unido por un mensaje, un canal, un código y un contexto, ¿vale?, que ya hablaremos sobre todo en el concepto de contexto porque es muy relevante. Una de las cosas que yo les voy a pedir es que amplíen el campo de visión, es decir, comunicación no solo es emisor papá y mamá, el niño también es el emisor, emite una información y el receptor, son los papis, tienen que escucharla, ¿vale? Más cosas que tenemos que saber y que estoy segura que ya las saben, pero asienta las bases de comprender el concepto de comunicación positiva. Una de las cosas que ocurre es que cuando hablamos de comunicación, muchas veces pensamos ya no simplemente el lenguaje oral, fenomenal,
pero es que eso solamente es parte de comunicación. El ser humano se comunica de forma verbal y no verbal. Y ocurre algo muy importante. En el concepto, en la información no verbal, ocurre una cantidad de información a nivel corporal, gestos, el tono de voz, incluso el espacio, ¿vale? No es lo mismo hablar de forma muy cercana que lejana, no es lo mismo utilizar un tono agradable, ¿vale? Un tono, por decirlo así, poco elevado, que elevar mucho el tono de voz, todo cambia. Y hay una cosa que tiene que coincidir, mensaje verbal y el no verbal, ¿vale? Es lo principal. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Comunicación verbal. Es obvio, ¿no? Todo aquello que sea verbal, todas las palabras que utilicemos, pero cuidado, no es lo mismo decir haz lo que te dé la gana a utilizar la frase de creo que no es una buena opción lo que estás pensando hacer. ¿Ven la diferencia? Ya no solamente eso, el tono de voz es distinto, haz lo que te dé la gana, símbolo de déjame, estoy cansada, ¿vale? Más cosas. A nivel, por ejemplo, de comunicación no verbal. Si, por ejemplo, nos vamos abajo a la izquierda, en la distancia corporal, si yo les hablo muy, muy de cerca y encima elevo el tono de voz, ¿qué ocurre? Pues que un niño va a pensar, está enfadado conmigo, se puede atemorizar, puede sentir miedo, ¿por qué está tan cerca? ¿Vale? Lo cual provoca incomodidad. Pero es que la expresión facial, es decir, si nosotros estuviésemos cerca de un niño mostrando enfado, ¿qué ocurriría? Y si encima ponemos los brazos en forma de jarras, ya está, es que no hace falta ni hablarles, ellos saben lo que ha pasado y saben que ahora mismo el adulto está enfadado. Eso no lo podemos olvidar. Más cosas. Por ejemplo, los gestos con brazos y manos. Segura estoy de que si ahora mismo recapitulan y piensan en situaciones cuando están muy enfadados, nosotros gesticulamos mucho, lo cual esos movimientos ya le están indicando, ¿vale?, al niño o a cualquier adulto de que la persona está nerviosa, ¿vale? Entonces, en cambio, puede pasar lo contrario. Si con esos gestos los utilizamos, por ejemplo, para tocarle la mano, para tocarle el brazo a nuestro hijo, ¿qué va a pasar? Pues que va a sentir acercamiento, calidez. Es decir, me siento apoyado y escuchado. Y entre los conceptos, la mirada. O sea, mirar a los ojos, ahora mismo, una de las cosas que yo estoy echando de menos en esta ponencia es poder mirar a cada una de vosotros y vosotras y poder decir, vale, me está escuchando o no estoy terminando de captar con la comunicación el mensaje. ¿Vale? Todo eso es relevante. Más, en sí, ¿qué ocurre? Si yo ahora mismo, si nosotros tuviésemos y le mandásemos un mensaje a nuestro hijo, fuese verbal y no verbal, si discrepan, si son contradictorios, el niño o el adulto daríamos mayor relevancia, mayor credibilidad al mensaje no verbal. ¿De acuerdo? Y les expongo un ejemplo. Si en este caso un niño va a entregarle a su padre un regalo, ¿vale?, una de las cosas que puede pasar por su cumple, ¿vale?, y expresa decepción, pero dice, gracias, es justo lo que quería. El niño lo entiende. Puede que su papá le haya dicho gracias, ¿vale?, pero el mensaje es de decepción, ¿vale? Entonces tenemos que intentar que haya una unión entre lo que digo, lo que expreso oral y lo que expreso no verbal, ¿vale? Más cosas en relación a la comunicación positiva. Si se fijan, ¿vale?, en cada una de estas imágenes, les invito a que las observen y reflexionen con estas preguntas. ¿Qué observan en estas imágenes? Podemos ver que tanto papás como mamás, ¿no?, están cerca de sus hijos. Podemos hablar de una comunicación que sea positiva y yo me atrevo a indicar activa. Y podemos verlo en dónde. Por ejemplo, si miran arriba a izquierda, vemos cómo el papá tiene el brazo apoyado, ¿vale? Pero si siguen fijándose, abajo, la mamá que tiene también cogida, en este caso, lo que es la zona de las caderas de la niña. Si nos vamos a la derecha, arriba, papá está sujetando la mano de la niña. Y en la última, parece que no hay contacto. Pero el niño podría estar apoyado cerca de la pierna de su madre, ¿vale? Si se dan cuenta, están sentados. Hay contacto visual y corporal, ¿vale? Pero si seguimos fijándonos en esa comunicación, en este caso no verbal, ¿vale?, si se fijan en la derecha,
¿vale? Parece que los niños, más o menos, ¿no? Podemos ver como que están alegres, tanto en la cara del padre como en la madre, ¿vale? Tanto el niño como niña. Estaríamos hablando de la izquierda, perdón. Pero ¿qué ocurre en la derecha? ¿Cómo están los niños? Los niños pueden estar expresando tristeza, ¿no? En el caso de la niña. Y el niño puede estar como está encogido, vamos a tener en cuenta esa parte. Puede ser que esté sintiendo un poco de vergüenza en aquello que tenga que contarle a la mamá. ¿Vale? Pues toda esa información es comunicación, es cercanía. Todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tratemos de hablar con nuestros hijos. Ahora bien, esta sería una de las preguntas que vamos a ver. Reflexionemos juntos. ¿Cuándo podrías comunicarte con tu hijo? Porque sí que es cierto de que llevamos una vida muy frenética, que nos necesita y tenemos que estar en diferentes lugares. Eso es indiscutible, sobre todo a nivel laboral y a nivel familiar. Pero tenemos que encontrar un momento para poder comunicarnos. ¿Cuándo sería? Yo les invito a que piensen, ¿cuándo podría comunicarme con mi pequeño? ¿Vale? Eso es una de las reflexiones que quiero o me gustaría que trabajen, no hoy ni ahora, porque sé que es complejo, sino a lo largo de los días. Lo primero, tenemos que encontrar el momento. No vale cualquier momento. Ustedes, por ejemplo, tendrían una conversación en mitad de la castellana con su hijo cuando hay un apogeo de gente yendo y viniendo. Yo no lo consideraría un momento adecuado. Puede ser si están sentados en un parque, si están concentrados, si están cerca en una casa, en una habitación, ¿vale? En sitios donde creen, por decirlo así, confianza. Es importantísimo. Esto es tan sencillo como ustedes trabajarían o estarían o hablarían con otros padres delante de toda la clase cuando se trata de algo delicado. No, me iría a donde no hay nadie, ¿vale? Para poder hablar, ¿vale? Pues bien. El coche, cuando se trata de hacer cuando hay que hacer varios kilómetros, yo recuerdo a papás que me decían, ese es el momento del camino desde el colegio a casa, porque hay 20 minutos de trayecto, como voy por la autovía, puedo dedicarle atención a mi hijo, puedo escucharlo. Y aunque no haya comunicación no verbal de forma activa, sí que es un lugar que le relaja, es un habitáculo cerrado, les da genera sensación de protección. También puede ser durante cualquier reunión familiar. Reunión familiar indicaría ya que están los abuelos, titos, primos, porque les habrá pasado de que cuando están en reuniones familiares se enteran de información que a lo mejor desconocían de sus hijos. Y la sensación es, oh, ¿cómo se me puede a mí escapar eso? Pues muy fácil, porque llevamos muchas cosas y lo que ha hecho ese familiar ha sido sentarse al lado y escucharlo. Así de sencillo. Más, cuando paseamos, y aunque hay una mascota ahí, no significa que haya que salir a pasear solo si hay una mascota. También podemos salir a pasear en cualquier momento. Recuerdo el caso de un padre que dijo, llegó un día a sesión y me comentó, dice, he seguido tu consejo, he salido a hablar con ella, hemos estado paseando y como me estaba nerviosa y no sabía cómo hacerlo, porque estaba en la etapa casi preadolescente, le dije, vamos a pasear a Flip. Y claro, la niña dice, Flip, papá, nosotros no tenemos ninguna mascota. Dice, da igual, vamos a pasear. Le salió así, es una tontería, es un poco un chascarrillo, una broma, pero es una forma de romper, ¿vale? Y generar una forma de diálogo, de comunicación. Y parece ser que esa metodología funcionó, de tal forma de que ya, incluso de broma, la niña, cuando quería hablar con su padre, decía, vamos a pasear a Flip, ¿vale? Dense cuenta a qué nivel puede llegar una broma, ¿vale? Porque comunicación positiva también implica muchas más cosas, ¿vale? Cuando estamos en casa, reunidos, yo soy defensora de que se come en casa, en cocina, sin televisión, porque es el momento en el que podemos disfrutar y comunicarnos con nuestros hijos. Más, cuando estamos jugando, ¿se han sentado a jugar con sus hijos? Pues es el momento, cualquier juego, en cualquier momento que les guste, pintar, juegos de mesa del tipo que sea, dense cuenta de la imagen. Esa mamá está tirada en el suelo, ¿por qué no? Está a su altura, está jugando, está riendo y va a tener mucha información. Cuando vamos a comprar, ¿por qué no? Es otro momento, ¿vale? Pero aún así estos son ejemplos. Ustedes tienen que ver en qué momento pueden introducirlo, ¿vale? Más información. Necesitamos buenos conductores para una comunicación positiva. Lo primero, un buen diálogo. Tenemos que escuchar.
sin interrumpir. Si están hablando ellos, les escuchamos hasta el final, ¿vale? El humor es importante. Si están contando algo que es grave y vemos que una broma puede ayudarles a disminuir esa angustia que tienen a la hora de contarnos pues que han roto el jarrón que tanto le gustaba al papá, por ejemplo, pues sin problemas, gastar bromas para reducir ese malestar, porque ellos ya se sienten mal por lo que han hecho. Más transparencia, transparencia igual a sinceridad. Si están tristes, díganselo a sus hijos. Si están cansados, transmítaselo. Si están preocupados, no importa. Vale más, en lugar de decir luego que estoy ocupado, decir ahora mismo me encuentro muy preocupado porque tengo que solventar esto. Dame 10 minutos y te atiendo. Eso, ellos lo van a agradecer y es sinceridad. Y no solamente eso, estamos plantando algo que se llama ejemplo. Y hablaremos más adelante de eso. Intentar conseguir una buena onda, ¿vale? Es principal. ¿Algún gesto de complicidad? ¿Tiene alguno? Seguro que tienen alguno con sus hijos. El típico guiño, choque de manos, de dedos, de puño, meñique, todo vale. Pero también necesitamos seriedad y gravedad, sobre todo en los momentos en los que nos están contando cosas duras. Imaginaros el caso en el que vuestro hijo os tenga que contar de que se ha peleado o alguien lo ha golpeado. Es un momento duro, serio, grave. Pues vamos a generar esa seriedad que conlleva. Y fíjense, está en mayúsculas. Toda la firmeza para dar una buena indicación, ¿vale? Comunicación positiva no significa ser una persona liberar y permitir de todo a sus hijos, ¿no? Ustedes tienen que poner límites y normas y hablaremos sobre eso. Más, ¿cómo conseguimos una buena comunicación? Pues lo primero, algunos consejos que les puedo dar. Empezar a hablar lo antes posible con ellos. De ahí que les he hecho la pregunta antes de, ¿hablan con sus hijos aunque tengan 6 años? Aunque tengan 4, aunque tengan 3. Da igual, vamos a intentar hablar con ellos. Cuando son muy chiquititos hablamos con ellos para enseñarles el lenguaje. Pero es que luego tenemos que seguir hablando porque estamos generando una costumbre que es muy sana. En psicología, una de las cosas que trabajo en sesión es que esos puentes de comunicación se establezcan porque muchas veces no están. Más, necesitamos gran atención y vamos a ver porque ahora os voy a poner un ejemplo sobre ello. Es importantísimo, ya una atención en el sentido de estar escuchando plenamente y con los 5 sentidos puestos. No juzgar ni criticar. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, 2 niños se pelean y uno de ellos es su hijo y parece el responsable, muchas veces directamente la pregunta es ¿qué has hecho y por qué te has peleado? O sea, esa pregunta es acusadora. Es decir, ya estamos juzgándolo. Yo os invito directamente a pensar, vale, ¿te has peleado? ¿Qué ha pasado? O sea, esa es la pregunta estrella. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo, todo. No pasa nada si has empezado. Si veis, es reticente a hablar, porque lo que tenemos que conseguir es esa información. ¿Por qué le ha pegado? Yo os puedo poner un ejemplo más sencillo. Un día, en una reunión familiar, 2 hermanas, la pequeña golpeó de forma muy bruta a la mayor. Y lo primero que hizo su padre fue decirle, ¿por qué has pegado a tu hermana mayor? Y yo en cambio, fui y fijé la atención hacia la mayor y le dije, ¿sabes que antes me has pegado a mí? En esta situación, ¿qué ocurrió? Que lo que se vio por encima fue cómo la pequeña golpeaba a la mayor, pero lo que no se vio, porque estábamos sentados en la mesa, es que la mayor había estado golpeando activamente por debajo de la mesa a la pequeña. Entonces, vamos a ver toda la situación, todo lo que ha pasado porque es muy relevante. Bien, sin lugar a dudas también tenemos que tener en cuenta el interés y compromiso, ¿vale? Nosotros somos responsables de mantener abiertos esos canales de comunicación. Si nosotros no mantenemos esos canales, es muy difícil que ellos los abran. Más, una de las cosas que tenemos que hacer cuando establecemos esa comunicación es que ellos quieren hablarnos, ellos quieren contarnos lo que les pasa y somos nosotros los adultos los que tendremos que aprender a leer entre líneas. ¿Por qué? Porque hay información que no nos van a dar y nosotros tenemos que estar atentos. Yo les voy a poner un ejemplo. Perdón. Imagínense que cuando llega a sesión un niño, yo le pregunto ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Y directamente ella se encoge, agacha su cabeza, ¿vale? Todo lo máximo que puede y prácticamente la deja encima de la mesa. ¿Qué significa eso?
ya me está diciendo de que la semana no ha ido bien. Y si le he preguntado qué tal va el día y me hace eso, yo ya directamente le invito a decirle o le pregunto, parece que te veo triste y que lo has pasado o que lo has pasado hoy ha sido un día duro. Cuando tú quieras, puedes contarme qué ha pasado. Yo estaré encantada de escucharte y ayudarte. Ya simplemente con eso hemos abierto el canal. Ellos decidirán si quieren escucharnos o no, pero ya está abierto el canal, que es lo principal. ¿Y por qué les he dicho que hay que estar atentos? Porque van a haber conductas como el que os he indicado de agachar tanto la cabeza, ¿vale? Actos, gestos o determinados síntomas que nos van a decir que algo está pasando y que necesitan de nuestra ayuda. Es decir, van a haber señales. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Pues yo les he puesto los principales: escaso rendimiento escolar y, por ejemplo, contestaciones pues muy abruptas. Por ejemplo, ¿qué tal ha ido el día? Déjame en paz. Ahí hay una contestación abrupta, es decir, algo ha pasado. ¿Vale? Si no me lo quieres decir ahora, no pasa nada. Cuando tú quieras, podemos hablar. Yo estaré aquí encantada de escucharte. ¿Vale? Generamos comunicación. ¿De acuerdo? Porque tenemos que tener claro de que va a haber determinados problemas que ellos no pueden resolver por sí solos. Más. Y esto creo que aprendan esto, yo me voy contenta. Una de las cosas que suele pasar, ¿vale? Es que los papás somos recurrentes a decir, no vuelvas a casa demasiado tarde o vuelve pronto. La pregunta que yo les invito a hacer es, ¿qué hora es concretamente? Porque yo le pregunto a un papá y me dice, no, yo quiero que mi hija esté aquí a las 8. Yo le pregunto a otra mamá y me dice, no, a las 6. Y esto es, señores, un problema. Entonces, tenemos que clarificar. ¿Quieres que vuelva temprano? Genial. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Vale? Y les he puesto el ejemplo. Debe regresar antes de las 7. Ya está claro. ¿Vale? Y aún así, si vemos que nuestro hijo está despistado, está entretenido, no estamos estableciendo una buena comunicación o tiene algo, como puede ser el móvil que le entretiene, le preguntamos, oye, ¿te acuerdas a qué hora te dije que tienes que volver? Sí, a las 7. Genial. Gracias por estar así atento y escucharme. ¿Vale? Y todo fluye. Más información. Otro ejemplo que tengo que ponerles sobre esto, porque es algo que pasa por activa y por pasiva, y es que en sesión lo vemos, vamos, casi todas las semanas. Cuando le decimos a nuestro hijo, recoge tu habitación. ¿Qué es eso? Por favor, que alguien me lo explique. Porque para un papá puede ser que se haga la cama. Para una mamá es que se haga la cama y que recoja el escritorio. Para otros es simplemente que no tenga juguetes por el suelo. ¿Qué es? Tenemos que tenerlo claro. Eso no, para que sea una comunicación positiva y activa, necesitamos que esté clarificado. Ellos no están dentro de nuestra mente. Entonces, si quiero que haga algo, clarificamos todo lo posible. Quiero que recojas tu habitación. Esto significa que nada de juguetes por el suelo, no quiero la cama deshecha y quiero que las cortinas estén quitadas. Yo les he puesto ese ejemplo. Para mí sería eso, tener la habitación recogida. ¿Qué es para ustedes? Pues eso es lo que tienen que pensar. Más, tenés en cuenta, por ejemplo, al ponerse a escuchar qué cosas, qué conceptos tenemos que tener en cuenta. Lo primero, preparación. Vamos a buscar el momento idóneo, que es una de las cosas que hemos estado hablando. Nos concentramos y tenemos que prestarle atención. Es decir, tenemos que evitar realizar otra tarea que nos entretenga, ¿vale? Que haga perder nuestra atención, porque nosotros podemos estar cocinando con él galletas y estamos atentos tanto a la cocina como a él, ¿vale? Pero cuidado, si se dan cuenta, he puesto un pequeño paréntesis con el concepto de la edad, porque una de las cosas que les va a pasar, sobre todo si están en primaria, es que el niño estará encantado de ser escuchado por papá y mamá, lo está deseando, pero en la etapa preadolescente sí tratan de establecer una comunicación muy directa de siéntate aquí conmigo que vamos a hablar. El adolescente o preadolescente se inquieta, ¿de acuerdo? No les gusta porque lo ven como un ataque, como ya quieres sacarme información. Es cuidado con esto, que tenemos que tener cierta por decirlo así, mucho cuidado con esto, ¿vale? Atención, creando un clima cálido, siempre agradable y atención plena, ¿vale? No cortamos la comunicación, no criticamos, no hay juicios que tengamos que tener en cuenta. Y fíjense en la pregunta que les hago abajo. ¿Lo harías con tu jefe? Es decir, si yo quiero mantener una conversación con mi jefe, tendría en cuenta todo lo que les he dicho hasta ahora.
Es decir, prestaría atención, no estaría haciendo otras cosas. Puedo estar a lo mejor imprimiendo unas diapositivas, algo importante, pero él está conmigo y nos estamos mirando, ¿vale? Hay comunicación, ¿de acuerdo? No lo prejuzgo, ni mucho menos. Lo escucho, lo expreso con sinceridad, creo un buen clima, puedo incluso gastar bromas. ¿Qué diferencia hay, señoras y señores, entre ser un buen jefe o hacerlo con un jefe y hacerlo con nuestro hijo? Es lo mismo, ¿vale? Esta es una de las actividades que yo trabajo mucho con los papás y es, yo a vosotros lo voy a hacer súper resumido. El ejemplo es, ¿qué tipo de jefe te gusta tener? Pues el mismo jefe que te gustaría tener es el mismo jefe que vosotros sois o tendríais que ser. Porque podéis veros como papás, pero en realidad sois jefes y ellos hacen lo que vosotros decís. Por lo menos hasta la etapa de preadolescencia, adolescencia, que eso ya cambia. ¿Vale? Por eso es muy relevante cuando pensemos, ¿estaré siendo buen papá, buena mamá? Cuidado, ser buena mamá o papá puede implicar castigos, indudablemente, pero piensen, escucho, presto atención, si me necesitan estoy, muestro apoyo, ahí lo tienen, ¿vale? Vale, ahora os voy a poner un ejemplo, porque esto sería escuchar de forma distraída. Por ejemplo, si usted se fija, papá está escuchando o viendo la televisión y dice, te oigo, sigue contando. Y el niño le dice, Eric me ha dado un puñetazo. Así que, ¿me oyes, papá? Sí, sí, te oigo, sigue contando. Así que le he devuelto el golpe. Él me ha pegado de nuevo. ¿Me estás escuchando? Si se dan cuenta, ya está zarandeando el padre. Seguimos. Soy todo oídos. El niño, es obvio, puede ser pequeño, pero se da cuenta, ¿no? No es verdad. Puedo escuchar y ver el partido al mismo tiempo. Continúa. Dense cuenta lo que ha pasado. Va, mejor lo dejamos. Ahí tiene un ejemplo de lo que ha ocurrido, ¿vale? En vez de escuchar de esta forma, distraídamente, yo les invito a que hagan esto. Fíjense, el padre está plenamente prestando atención al niño. Fíjense de que le está prestando atención y él está, sí, mira, porque le he devuelto el golpe y él me ha pegado, ¿vale? Y en este caso el padre simplemente escucha, ¿vale? Eso es la mejor forma de escuchar con la atención plena, ¿vale? Más, porque sí, estamos hablando de conversación, tengo que hablar con mi hijo, pero ¿de qué hablo con mi hijo? Pues la pregunta, vamos a reflexionar. ¿Qué temas de conversación podría tener con mi hijo y con mi hija? Vale. Dicho esto, estos serían posibles temas de conversación. Tema comedor. ¿Con quién estás en el comedor? ¿Con quién te sientas? ¿Qué has comido? ¿Ha pasado algo interesante en el comedor? Mascotas. ¿Te has echado de comer? ¿Te gustaría tener una mascota? Cualquier tipo de conversación en relación a una mascota. Oye, ¿tú crees que le gusta este tipo de comida a nuestro gato o a nuestro perro? Parece una tontería, pero yo a través de las mascotas muchas veces los utilizo y le digo, vale, ¿a ti te gustaría que a tu mascota le hiciesen esto? No, pues ahí desde ese punto cuesta muy poquito trabajar con ella la empatía y aprenderla. O sea, el concepto, el tema de conversación de mascotas es muy interesante. Más, deberes, pintar, dibujar. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas las materias? ¿Te han mandado muchos ejercicios? ¿De cuál sí, de cuál no? ¿Cuáles son los más importantes? Y ahí, sin quererlo, estamos ayudándole a que se estructure. Más, cuando vamos a ver una peli, antes, después, ¿qué es la peli que te gustaría ver? Cuando las hemos visto, ¿qué prota te ha gustado más? ¿Qué es lo que crees que se ha aprendido? ¿Qué es lo que podría aprender el protagonista con esta película? ¿Y por qué te ha gustado más esto? ¿Qué es lo que te quiere? ¿Vale? Todo ese tipo de preguntas que se pueden hacer. ¿Vale? Videojuegos. Esto es importantísimo. Yo es un tema de conversación. Muchos colegas me dicen, ¿por qué preguntas por los videojuegos? Porque sí, porque podemos estar teniendo una conducta que es negativa y que se haya producido por un videojuego. Por supuesto, ¿qué videojuegos juegan? ¿Qué hacen? A mí me enseñan imágenes. Para mí, estar informada sobre todo eso es muy importante y para ustedes también. ¿Por qué? Porque aprendemos. Porque así podemos darnos cuenta de que alguien le compró un juego y ese juego no es para ellos. O podemos ver una conducta que está empezando a tener, ¿vale? Y es desagradable. Además, les puedo poner un ejemplo de una serie específica en el cual golpea, sin decir detalles, la protagonista golpea activamente a varios animales y eso generó de que la niña golpease a todo el mundo.
Ya tenemos, no es un videojuego, pero sí es una serie. De ahí la relevancia de estar informados y saber lo que hacen, ¿vale? Viajar. ¿A quién no le gusta planear el viaje desde el momento? Vamos a hablar con nuestros hijos. ¿Qué te gustaría? ¿Qué no te gustaría? En la escuela, pero vamos a ser inteligentes, ¿vamos a hablarle directamente de la materia que le cuesta? No, vamos a hablarle sobre aquellas materias que lleva bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas lengua? Muy bien, he sacado un 10, mamá, estoy súper contenta, la profe me ha puesto un positivo. Genial, me alegro un montón. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa profe? Pues que me explica que no sé qué, papá. Y cuando ya nos ha dado mucha información, dulcemente entramos. Oye, ¿y cómo llevan las otras asignaturas? Yo no le he dicho la asignatura. Sé que mates es la que lleva más, pero yo no le pregunto directamente. Posiblemente él llegará a esa situación. Si no, nosotros la preguntamos, pero va a ser una forma de obtener información, ¿vale? Y conocerlo, que es lo principal. Más amistades, tenemos que saber con quién está, cómo se llama, quiénes son sus papás, todo eso lo sabemos. ¿Qué has estado haciendo con Peter, Laura, Antonia, Juan? ¿Vale? Todo eso. ¿Se les ocurren más posibles temas de conversación? Segurísimo. Pues eso, todos esos temas de conversación son los que pueden generar. Sobre todo si al principio les cuesta hablar con su hijo, busquen temas muy sencillos y ya llegarán a los complejos, ¿vale? Más, han pensado que la comunicación, y yo lo he estado hablando, también es importante los conceptos, los sentimientos y las emociones. Es más, cuando yo hablo con los estudiantes bueno, futuros alumnos o futuros profesores y psicólogos, y hay una temática que siempre les saco e introduzco el tema de emociones y sentimientos, porque quiero que lo trabajen en clase el día de mañana, por ese motivo. Y una de las cosas que les digo es, si cuando vosotros erais adolescentes, vuestro padre o vuestra madre os decía, tienes que estar recogido aquí a las 11, pero papá, no, a las 11. ¿A qué eso os crea malestar? Toda la clase se levanta diciendo que sí, que qué injusticias, que no entienden. Y yo les digo, vale, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de eso vuestros padres os hubieran dicho, por favor, quiero que te recojas a las 11, porque estoy preocupada todo el tiempo hasta que te recoges? Y no solamente eso, tengo miedo a que te pase algo. Fíjense, he introducido sentimientos como preocupación y miedo, ¿vale? Estoy exponiendo lo que siento. ¿Saben eso? Cuando se los digo, ellos mismos dicen, si me hubieran dicho eso, hubiera cambiado todo. Ahí tienen, sentimientos y las emociones. Son súper relevantes, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esa comunicación siga siendo efectiva? Los sentimientos. ¿Y qué más cosas? Tenemos que generar silencios. Los silencios son incómodos, lo sé, pero son más incómodos para los niños que para nosotros. Un adulto resiste mejor el silencio y es muy beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos conseguir que nos exprese, que nos diga, que a lo mejor hay algo que les cuesta y ¡boom! Sale, lo cuenta. Porque ese silencio genera el diálogo. Hay otra cosa que no les gusta a los niños. Muchas veces ese silencio les pone muy incómodos. Me ha pasado, me quedo en sesión mirándolos callados y empiezo a decir, pero ¿cuándo vamos a empezar? ¿Por qué estás callada? Me estoy poniendo nerviosa, ¿vale? Ahí tienen la irrelevancia que tiene el silencio. Les hace hablar. Más, cuando nos están explicando, por ejemplo, pues, el tema de las peleas, me he peleado, me ha pasado esto con Manuel, yo no quería, pero me ha provocado mucho enfado, simplemente vamos a reconocer esa emoción con un simple, vaya, madre mía, ajá, sigue contándome, ya está. Estamos escuchando, ¿vale? Todo, estamos aceptando las emociones que tienen, nos van a explicar todas sus ideas, nos van a poner sentimientos, vamos a poder leer entre las líneas y encima vamos a poder buscar una solución conjunta, porque no les voy a engañar, la solución de problemas es algo que se trabaja activa y pasivamente, porque es algo que les cuesta mucho, tanto a los niños como a los adolescentes, y ya que decir a un adulto. Entonces es una forma muy relevante de ya empezar no solamente una comunicación, sino enseñarles más. Vamos a ayudarles a ponerle nombre a ese sentimiento que están sintiendo. ¿Vale? Algunos ejemplos. Ahora estás asustado o creo que estás furioso, ¿vale? O puede que sientas, a lo mejor ni siquiera tienen claro qué está sintiendo él o su hijo, pero ya solamente por el hecho de haberlo dicho, de decirle creo que estás sintiendo, ya les está ayudando a pensar.
¿vale? Lo cual es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque un sentimiento y una conducta están unidos. Si estoy enfadado, mi conducta va a ser muy agresiva, muy de enfado, gritar, de no poder hablar y comunicarse conmigo, ¿vale? Ya entraremos en eso más adelante. Más, en vez de preguntar y aconsejar, simplemente reconozcan la emoción. Fíjense, me han quitado el lápiz nuevo rojo. Fíjense lo que dice mami. ¿Estás segura de que no lo has perdido? Ahí estamos generando una crítica, un juicio. ¿Por qué? Cuando la frase o la pregunta estrella que yo les he enseñado es ¿qué ha pasado? Y ella va a seguir hablando. Fíjense en la otra. Me han quitado el lápiz rojo nuevo. Anda, vaya. Entonces, en este caso, simplemente con el vaya estamos reconociendo una emoción. Dense cuenta cómo está la niña. La niña está triste. Es su boli, su lápiz nuevo. Ya saben cómo son los niños. Algo nuevo es maravilloso. Tan inquietantes de compartirlo con todo el mundo. No saben el pesar que ya tienen por haber perdido ese lápiz. Pues entonces, ¿por qué vamos a generar esa comunicación? Vamos a escucharles, porque a lo mejor simplemente se le ha escapado, incluso podemos ayudar a recuperarlo. Entonces, por mi parte, no lo he querido poner muy grande, pero en este caso, en la imagen de la izquierda no nos ayuda, sí la imagen de la derecha. Más. Tengan en cuenta lo que os he comentado de la preadolescencia y la adolescencia. Ellos tienen sus propios secretos. No intentemos sacárselos porque no les gusta. ¿Vale? A ellos no les gusta compartir esos secretos, tienen que guardárselos. Y además, recuerden cuando fueron adolescentes y sus padres les intentaban sacar toda la información y lo furiosos que les ponían. Cuando tengan dudas, recuerden su infancia o su adolescencia. Y aunque vosotros generéis un espacio, no lo van a utilizar, ¿vale? Porque necesitan guardar esos secretos. Sí que les invito a que cuando se acerque la etapa preadolescente y adolescencia, si tienen que preguntar, preguntas concretas. Y es más, yo les invitaría a que planteen hacer 2, 3 y una cuarta pregunta si lo creen que es muy relevante. Si no, un adolescente tenemos que generar silencios, tranquilidad y que él se acerque y nos cuente. Siempre le invitamos la mano porque vamos a tener que hacerlo. Decirle cuando quieras, sabes que yo aquí estoy, cuentas conmigo para lo que necesites. Pero cuidado, porque a ellos no les gusta que les atosiguen a preguntas. No es lo mismo que un niño que está deseoso que le pregunten y que nosotros le respondamos y preguntamos una y otra vez. Y esta imagen vale más que toda la ponencia. Estas son pequeñas frases que se pueden utilizar para trabajar las emociones, ¿vale? No quisiera perder o invertir mucho tiempo o más del que debo en la ponencia, pero me pone triste, me entristece, me aflige, ¿vale? No me importa si estás más tiempo con tu amiga o me produce pánico que salgas sola a la calle. Me extraña que la profesora solo haya mandado un ejercicio cuando suele mandar muchos. ¿Qué ha pasado? Es la pregunta, esa pregunta es maravillosa. O me divierte estar contigo, me lo paso muy bien, tengo muchas ganas cuando llego del trabajo de pasar tiempo contigo, me pone nerviosa o me produce vergüenza el tener esta conversación, comprendo que a ti te produzca esa vergüenza porque comprendo que te has peleado y que no te sientes bien, ¿vale? O me siento abrumada por toda la información que me estás dando. Generar vocabulario emocional genera que ellos aprendan ese vocabulario, lo cual es maravilloso. Y a la hora de expresarse, se van a expresar mucho más activamente porque ya hay formas, ¿vale? Porque recuerden que las emociones están unidas al comportamiento. Bien, otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para conseguir una comunicación efectiva? ¿Qué se les ocurre que tras toda esta información podemos hacer? Comprendo que se les están generando múltiples formas, cuándo lo hago, cómo lo hago, qué sí, qué digo, qué no. Vale, vamos a simplificar. Vamos a ver algunas cuestiones. Una comunicación efectiva no puede olvidar de que si precisamos de utilizar premios o castigos, tenemos que llevarlos a cabo. Es decir, yo no soy, como papá y mamá, no soy amigo. Soy papá y mamá, tengo que educar. ¿Vale? Genera una comunicación activa y positiva, donde va a haber
una fluencia de información, pero eso no significa que si has aprobado y has sacado un 10 y el examen era muy difícil, que te premie. Si has hecho algo mal o grave, sí considero que hay que castigar. Y cuidado, porque el concepto castigo yo les invitaría a que lo utilizasen en última medida, el castigo como el final. Y ahora les voy a poner un ejemplo para que vean por qué es el final. Ejercer autoridad, por supuesto, una de las cosas que ellos saben cuando están con papá, con mamá o trabajan conmigo es que soy permisiva, voy a escucharles, pero en el momento en el que ellos saben que pueden hacerse daño, yo ejerceré mi autoridad y les diré, lo siento, pero no puedes hacer esto porque te puede dañar, te puede hacer daño. Y eso haría que yo me preocupase, que papá y mamá también se preocupasen. Tratemos de mantener la calma. Imagínense que nos están contando de que se ha peleado con su mejor amigo, de que no se quiere ni ver, de que no quiere volver a va a hablar con él en la vida. Calma, porque ahora mismo lo que se está expresando es la angustia, esa rabia y esa frustración de que no entiende cómo ha podido llegar a esa situación con su amigo. ¿Vale? Entonces, mantengamos la calma, aunque por dentro estemos muy inquietos nosotros mismos, calma. Nosotros transmitimos calma, ellos se calman y ya podemos trabajar, pensar. ¿Vale? Clarificar ideas, lo que les he dicho antes. Recuerden el tema de ordena tu habitación. ¿Qué es eso? ¿Vale? Clarifiquen. O te quiero aquí a tal hora. Más, trabajar derechos y deberes. Muchas veces los niños se creen que tienen muchos derechos, pero olvidan sus deberes. Son las cosas que yo invito siempre a los papás, a que sean conscientes de ello. Sí, sí, tú tienes derecho a tener la Play, a tener un móvil. Sí, ¿tus deberes cuáles son? Portarte bien, es decir, no chillar, hablar con mamá y con papá, cuando hay un problema se habla, si tienes miedos lo que hablamos, si tienes que hacer tus deberes de clase también, vale, pero tiene que quedarse claro que hay derechos y deberes, porque siempre se centran en los derechos y olvidan los deberes, y somos nosotros los adultos los que tenemos que hacérselos, nos tenemos que recordárselos. Dar oportunidad de enmendar errores, reflexionen nuevamente y sean sinceros. Es que no cometemos errores los adultos constantemente. Hay una cosa que en sesión siempre me ha llamado la atención y es que cuando yo cometo un error, yo se lo reconozco al niño y curiosamente su cara es sorpresa. Y hay algunos que llegan a decirte, es que los adultos no dicen cuando se equivocan, pero es que así estamos cometiendo un error. Es que yo como adulto me equivoco. Y lo acepto, porque puedo estar cansada, puedo estar preocupado, puedo estar pensando en 18.000 cosas. ¿Puedo equivocarme? Sí. ¿Qué es lo importante? Darme cuenta del error, reconozco mi error, acepto el error y lo enmiendo. Voy a solucionar el error. En este proceso, ellos están aprendiendo un valor sobre el error. Y otra de las cosas que yo les explico, porque muchas veces un adolescente genera un miedo, un terror, y se puede extender incluso a la etapa adulta a errar. Sean conscientes de una cosa. Yo siempre les digo, ¿sabes qué aprendiste por ensayo y error? Y me dicen, ¿cómo? Sí. Aprendiste a levantarte y a ponerte de pie y por tanto a andar por ensayo y error. Es lo más natural que hacemos. Entonces, errar es totalmente normal. Si lo normalizamos, ellos lo van a ver como una oportunidad, que es lo que se trata en sí. Y dar ejemplo, les voy a poner, por no invertir más el tiempo sobre esto, piensen, un ejemplo. En sesión tuvimos que trabajar de forma muy activa que una niña dejase de gritar, porque su tendencia era gritar por todo de forma muy activa. ¿Qué pasó? Pues que después de varias sesiones sí se reducían los gritos, pero no suficiente. Y un día dije, bueno, digo, es cuestión, esto tenemos que ver porque aquí hay un fallo, hay un modelo y yo no sé quién es. Bingo. Mamá era el modelo. Si mamá chilla, ella es el ejemplo. ¿Qué hace la niña? Chillar. Y el niño, que era menor, ya había empezado también a chillar. Entonces, si yo no chillo, ellos no chillan. Si yo hablo con calma, ellos van a hablar con calma. Somos un ejemplo. Eso sí se lo digo a papás, a mamás, a nuestros futuros profesionales. Todos, cualquier adulto es un ejemplo y eso no lo podemos olvidar. Más, yo les voy a hablar ahora de 5 principios básicos de comunicación. Lo principal, utilicen sus dotes sociales. Si están trabajando, si tienen una familia, tienen sus propias dotes sociales, es decir, son capaces de dar una respuesta constructiva si hay un problema, son capaces de escuchar, pueden superar, han superado desilusiones, saben lo que es la tolerancia a la frustración.
Genial. Utilícenlo para enseñárselo a sus hijos. Más, ser conscientes de los sentimientos. Una de las cosas que suele pasar es que los niños confunden las emociones. Por ejemplo, estar irritado con la tristeza o enfadado con estar furioso. Entonces, en este caso, todo eso influye a su comportamiento. Es decir, si el niño está irritado, su comportamiento ¿cómo va a ser? Muy irritante. Va a tener conductas que nos van a alterar a los adultos. Bien, pues es una de las cosas que nosotros tenemos que indicarle. Veo que estás irritado, veo que estás nervioso, veo que no estás teniendo hoy un buen día, ¿vale? Porque si nosotros somos conscientes y les ayudamos a regularse, ellos van a aprender, ¿vale? Mostrar empatía, ¿vale? Y comprendan los distintos puntos de vista, ¿vale? Lo primero de todo es lo que les he dicho. Si dos hermanos se pelean, vamos a escucharlos a ambos. Una de las cosas que se hace mucho es, ¿qué sientes cuando tu hermano te pega? Pues yo siento dolor. ¿Y tú qué sientes cuando tu hermano te pega? Yo siento mucha tristeza. Y ahí lo tienen, empatía. Porque el uno y al otro se van a dar cuenta de lo que ha pasado, de que se van a sentir, que ambos se sienten mal, que en realidad golpear a un hermano le está haciendo tanto daño a sí mismo como al hermano. Y generamos distintos puntos de vista. Aquí ya no es el motivo de la pelea, sino que comprendan y empaticen que ambos lo están pasando mal. Más, ante impulsos emocionales y de conducta de sus hijos, nosotros tenemos que ayudar a regularlos. Es decir, nuestro autocontrol es muy relevante. Una de las cosas que puede pasar es que si nuestro hijo está tratando de hablarnos de forma muy activa, muy abrupta, lo vemos con mucha ansiedad, que empieza a chillarnos, una de las cosas que hacemos los adultos es alzamos la voz para decirle, cálmate, cálmate. Eso es un error, porque lo que el niño percibe es más angustia. Mi padre o mi madre también se ha puesto nervioso y genera más ansiedad. Entonces, cuando el niño está alterado, nosotros seguimos manteniendo todo el tiempo la misma calma, por mucho que por dentro estemos nerviosos. Autocontrol. Que intentemos percibir, que él vea tranquilidad en nosotros. Y una de las cosas, pueden probarlo de forma activa con quien quieran. Si alguien está chillándoles y ustedes siguen manteniendo el mismo tono de voz, va a bajar la otra persona. Es más, y si no se dan cuenta, sí que le pueden invitar. ¿Te das cuenta de que yo te estoy hablando bajo? Me gustaría que continuásemos hablando así. La otra persona va a bajarlo, ¿vale? Segurísimo, el 99% de las veces va a funcionarles. Lo mismo va a pasar con sus hijos. Y esta es un poco más amplia. Vamos a ayudarles a plantear objetivos y planes que puedan alcanzar, porque tengan en cuenta de que si no, nos vamos a ver que se van a frustrar. No pasa nada, es interesante que se frustren, pero objetivos. ¿Qué es lo que quieres conseguir este año? Una de las cosas que muchas veces no saben ni con saber qué es un objetivo. Yo les pregunto, ¿qué te gustaría conseguir este año o esta semana? Y ellos tienen sus pequeños objetivos que van mejorándolos. Eso les ayuda un montón a mejorar, a ir alcanzando, y algo muy interesante que yo no lo he mencionado aquí, autoestima. Si me planteo objetivos, si me ayudan a plantear objetivos, si realizo planes y los consigo, la autoestima de sus hijos va a aumentar y eso es fundamental. Bien, ahora simplemente les voy a hacer unas pequeñas indicaciones. Recuerden, conocer a su hijo, aceptarlo, porque todos tenemos buenos y malos, buenas virtudes y aspectos a mejorar. Quererlo incondicionalmente, tratar de ayudarles, pero cuidado, yo tendría cuidado ahí, porque ayudar a veces es hacerlo. No, hay que guiarles y potenciarles. Muchas veces me dicen los peques, no, es que a mí no se me da nada, no se me da nada bien. Tienes 7 años, 8, pues claro que sí, claro que se te da bien. Sencillamente porque no vas a pintar como Picasso, obviamente, vas a pintar como una niña de 8 años, pero ahí lo tienen. ¿Vale? Vamos a potenciar qué capacidades tiene mi hijo, tenemos que verlas, porque esas capacidades para mañana, ya no solamente a nivel preadolescente, adolescente, a nivel laboral, cuando ya sea un adulto, le van a beneficiar muchísimo porque saben cómo es. Una cosa, más información. Para corregir una conducta, tened en cuenta los dos recuadros. Primero, descripción de la conducta y después, lo que les estaba comentando, sentimiento, ¿qué me produce? Por ejemplo, haber aprendido a bucear, que hayas aprendido a bucear me llena de orgullo. Que os peleéis
me produce tristeza. Da igual si es positiva o negativa el sentimiento. Si te dan cuenta, primero describo situación y luego, conducta y luego ese sentimiento. Todo eso les va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando. Y unimos conducta y emoción. Más límites y normas. Esto es obvio, pero a veces necesitamos indicarlo. Límites y normas coherentes. Yo no puedo decirle, te vas a quedar castigado una semana sin ir al parque, si tiene 7 años y es un polvorín de nervios. O sea, vamos a ver, o sea, es que no podemos. Es una criatura que tiene mucho nivel de actividad y tenemos que sacarlo. No podemos castigarlo con algo que nos perjudica hasta a nosotros mismos y le perjudica a él porque se va a enfadar y va a estar más irritante. Mantenerse en el tiempo. Si yo digo que estamos castigados durante 1 hora entera, por lo que haya pasado, cuidado, 1 hora entera ya estaremos hablando de un niño que tiene bastante edad, ¿vale? Tiene que cumplirse desde principio a fin, lo que significa que si papá y mamá ponen un castigo, ponen un límite, ponen una norma, tienen que coincidir ambos papás. No vale que papá te ponga el límite de no, a las 8 hay que irse a dormir y llegue mamá y diga no, bueno, pues no pasa nada, nos quedamos hasta las 9. No. Si papá ha dicho eso, tenemos que mantenerlo o hablar en consenso primero nosotros y luego ya se lo transmitimos al pequeño, ¿vale? Y solo normas necesarias. No podemos tener los dos extremos, de que no sepan lo que son las normas o que lo sepan tantísimo que sea imposible, que no puedan ni moverse sin saber qué norma tiene que cumplir, porque generamos una incapacidad de que él por sí mismo tome decisiones, es decir, lo hacemos dependiente. Más, alternativas al castigo, ¿vale? Retirarle su atención es totalmente válido. Dar opciones para escoger. Si estamos viendo de que se está enfadando porque quiere ponerse una ropa que no nos gusta, darle 2 opciones. O este conjunto o este conjunto. El otro no se puede. Distraerle del tema. Aprovechen que tienen de 6 a 12 años porque es el mejor y la forma más fácil de distraerles. Muchas veces cuando se obsesionan o se empiezan con quiero esto, quiero una golosina, algo tan fácil como anda, mira, ¿has visto ese gatito de por ahí? O mira, este niño está llorando. Ya está. Ya lo distraemos con otro tema o ¿qué tal? ¿Cómo han ido esta mañana las clases? Ya está, distraemos. Y va a ser fácil, ¿vale? Tiempo fuera, aislamiento. Podemos hacerlo. Si vemos que está muy activo, que no podemos hablar con él, pues ponemos, ¿vale? No tomen medidas. Tratar de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Seamos conscientes. Lo que tratamos de hacer es que no se repita la situación. Más, suprimir acontecimientos agradables. Es una forma antes de llegar al castigo. Hacer una negociación lógica. Señores, les invito a que vayan aprendiendo porque para la pre y adolescencia van a necesitar saber lo que es la negociación en activo, en directo. Entonces, ahora no viene mal ir planteando algún negocio, alguna negociación de, venga, vale, entonces todos estos ejercicios y luego, entonces hacemos las galletas. No, mamá, pero es que yo creo que primero las galletas. No. Primero hacemos lo importante. Tú tus deberes y yo mi trabajo. Y entonces después hacemos, ¿te parece eso buena decisión? Y en lugar de hacer una llanta de galletas, hacemos 2. Y ya hemos negociado, ¿vale? Y utilicemos y trabajemos para una resolución conjunta de problemas. Van a surgir problemas en casa. Es que no surgen a nivel laboral, pues lo mismo va a pasar. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que conforme mayor son las problemáticas, ¿vale? Pueden surgir peleas, mentiras, ¿vale? Tenemos que ayudarle a que se responsabilice y tenemos que darle opciones para que escoja. No vamos a bombardearle a preguntas. Imagínense esa situación en la que empiezan a hacer preguntas constantemente. Déjenle contestar por sí mismo. Una de las cosas que irrita activamente es cuando le pregunto al niño, ¿cómo te llamas? Y me responde papá. Disculpa, tiene 6 años, su capacidad verbal la tiene, puede responderme él, ¿vale? Dejemos que él mismo aprenda, es que si no, ¿cuándo va a aprender a hablar como adulto? Utilicemos alternativas a una de las cosas que pasan con los niños es que empezamos a decirle no. Y muchas veces es más fácil decirle, en lugar de comerte las chuches, ¿por qué no te comes primero el plato de comida y después las chuches? Y no le he dicho que no, sencillamente le he pospuesto. O las chuches creo que es mejor para el sábado. Y hoy estamos a lunes, ¿vale? Fíjense qué fácil. Luego, otras cosas, resolución de problemas. Le va a venir genial. Básico, ¿cuál es el problema? ¿Qué posibles soluciones hay? Las apuntamos en un papel. Decidimos una
y vemos si funciona o no funciona. Todo esto se produce con la comunicación. Estamos enseñando a nuestros hijos y los van a agradecer muchísimo. Bien, recuerden lo más importante. Esta sería la pirámide. He utilizado una pirámide parecida a los alimentos. La parte de abajo tiene que ser la que más se repite. Motivarlo, promover una reacción positiva, elogiar, jugar, recompensas. Luego, establecer normas y límites. Si precisan de ignorar, redirigir o distraer, háganlo. Busquen otras alternativas al castigo que hemos estado viendo y finalmente castiguen. Si utilizamos muy constantemente el castigo, vamos a tener un adolescente, un preadolescente cansado de tanto castigo y va a perder efecto el castigo. ¿Vale? En el momento en el que yo diga a un niño, lamento decirte que tengo que castigarte, se quedan asustados, paralizados, porque no esperan eso. ¿Vale? Entonces tenemos que utilizar muchas herramientas antes de llegar al castigo. Bueno, en sí, simplemente en todo esto, esta ponencia lo resumo en: los hijos no vienen con un manual de instrucciones, pero con suerte para ellos tienen grandes papás y grandes mamás. Muchas gracias por su atención y al mismo tiempo las aprovecho y les doy las gracias de parte de sus hijos por haber estado en esta ponencia, porque simplemente por eso ya están indicando que quieren ser lo mejor posibles como papás. Y cuidado, yo no he dicho ni buenos ni malos. Y ahora sí voy a tener que quitar las diapositivas y voy a tener que buscarles. Voy a dejar de compartir. Bien, bueno, pues ahora es el momento. Discúlpenme, me he extendido un poco más de la cuenta. Me gustaría que si tienen cualquier duda, cuestión en el chat, ¿vale? No duden en plantearla. Nada, lo primero darles las gracias a todos y a todas vosotras, eso es lo principal, y perdonad la extensión en el tiempo. ¿Hay alguna duda, alguna cuestión? Voy a esperarme un poco por si estuviesen escribiendo las preguntas. Nada, muchas gracias a vosotros, tanto Jesús, Manuel, nada, millones de gracias por haber asistido, eso es lo principal. Y yo soy consciente de que comunicación positiva es muy difícil, hay que ser realistas, vamos a tener momentos en que tenemos que castigar y hay que realizarlo, o sea, nuestra función es educar. Nada, muchísimas gracias a vosotras y a todos vosotros, ¿vale? De todos modos, si tuvieseis, yo soy así de cercana, espero que no haya molestado. Y cualquier duda que tengan, pues si precisa o urge, se puede hablar, podemos hablar, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a vosotros. Nada, Inés, gracias. Nada, muchísimas gracias. Mejor Loli. Y repito, lamento que haya tenido que, es que son muchas cosas y hay que explicar y me he dejado un montón de cosas que no les he puesto de ejemplo porque había que ir a tope. Nada, lo que necesiten. Bueno, una de las cosas que me han comentado es que dentro de una semana podrían ver la presentación, ¿de acuerdo? Adolescentes y normas, cambios sociales e inercia de grupo, ¿cómo abordarlos? Otra sesión, desde luego queda para otra sesión, María, totalmente. En el caso, aunque se sale un poco, pero sí que puedo responder así de forma muy breve. Comprendan, primero tienes que pensar que no conozco al adolescente en cuestión. Chico, chica, ¿cómo es? Si es más retraído o menos, ¿vale? En este caso, sí que es cierto de que ante cambios de grupo no pasa nada. Posiblemente el adolescente está probando qué le gusta, qué no le gusta. Tengan en cuenta de que en ese proceso es cuando se está culminando el proceso de la personalidad. Entonces sí que sería muy interesante simplemente escucharlo cuando le apetezca. Oye, ¿y este cambio de grupo? Anda. ¿Y qué tal? ¿Cómo son? ¿O cómo te sientes con ellos? Cuidado con los adolescentes porque hay que ser muy comedido a la hora de plantearles preguntas. Creo que comentaste que había que decir que me pone triste, me pone alegre. ¿No es manipulación?
yo no lo consideraría una manipulación como tal. Una cosa sería que manipular, en este caso, sería cuando mamá o papá empiezan, es que me pone muy triste, es que yo no quiero que te vayas, es que compréndeme que voy a estar en un hilo, ¿cómo voy a poder estar así? ¿Me vas a dejar así? Todo eso es manipulación activa y totalmente clara. En este caso, sencillamente, es indicarle cómo te sientes. Somos seres humanos, sentimos, ¿vale? Una cosa es si yo indico, bueno, si tú quieres quedarte, incluso podemos ser permisivos, si tú quieres quedarte más tiempo, lo comprenderé, pero yo voy a estar preocupada. Es información. Ellos pueden recogerla o no recogerla, aceptarla o no aceptarla. Creo que ahí podemos verlo como una manipulación, lo consideraría mucho más activa. Porque no es lo mismo si yo te digo estoy triste, que estoy triste, me vas a dejar así. Ellos son conscientes y diferencian. ¿Más preguntas? Bueno, voy a darles unos pocos minutos más por si un caso y si no, damos por concluida. Bueno, yo creo que está todo claro y espero que hayan aprendido un montón. Y no se preocupen, que equivocarse forma parte del proceso. Errar es totalmente correcto. Es más, yo les invito a algo tan fácil como si en algún momento se han equivocado, que se lo reconozcan a sus hijos. Creo que es lo que más perplejo les deja. Si en un caso yo le digo a un niño, oye, me he equivocado, te he chillado, no lo he hecho bien, perdóname. Es brillante porque está siendo un ejemplo, ¿vale? Se me ha cortado varias veces. Pues espero, Alicia, que haya sido a ti y que no se haya cortado a lo largo de la sesión, porque ahora mismo la verdad es que estoy en la serie Almagro y tenía que funcionar Internet brillantemente bien. ¿Cómo relacionamos sanamente con los adolescentes las TIC? Bueno, eso es un concepto de que yo invitaría ya directamente a papás y a mamás a que las TIC desde primaria las utilicemos de forma sanamente y limitadamente. ¿Vale? Eso sí que sería es algo que yo les invito. Una de las cosas, por ejemplo, recuerdo un caso en el que me decía la mamá, que se pasa todo el tiempo con el móvil. Y yo le decía, vale, vamos a trabajar sobre eso. Y le preguntaba, ¿cuánto tiempo coges tú un libro en casa? Claro, la respuesta fue, pues los sábados, bien. Pues ahí tenemos un problema, porque le estamos pidiendo al adolescente que no coja el móvil y sabemos, porque ella misma lo ha dicho, que tú coges el móvil activamente, es decir, haz lo que yo haga, pero haz lo que yo haga, pero no lo que yo diga. No puede ser. Entonces, en este caso, sí que es importante ejemplos sanos. Comprendemos que las TIC han venido para quedarse, pero sí que es cierto, por ejemplo, yo sí que les invito, por ejemplo, a los papás a que tengan un sitio donde dejar el móvil, que no sea en la habitación. Evitemos, está muy bien despertarse con el despertador del móvil, pero vamos a obtener otro tipo de despertador. Vamos a darle que ellos vean la utilidad que nosotros le damos a las tecnologías. Somos el primer ejemplo. Y sí que es cierto, cuando son chiquititos, darle un cierto control. Yo soy partidaria, sé que está genial, tema tablet, ordenadores, son una tecnología impresionante, las utilizamos día a día en casa, laboralmente, pero yo invito siempre a que con los peques, cuentos. Los cuentos y hablar y hablar. Nosotros somos lo más relevante y somos un ejemplo. Vale, ¿dónde la podremos ver la presentación? Lo que es todo el vídeo lo tendréis, en este caso, por lo que me comentaron, en una semana en la página web de la institución. Otra cuestión creo que sería, Alicia, si me estás preguntando por el tema de las diapositivas. Si os interesa, pues yo puedo hablar en este caso, con Salvador y a mí no me importaría facilitarlas. Además, hay incluso referencias bibliográficas que no lo he puesto, de donde he sacado la información y que os puede venir bien. Bueno,
Dicho todo esto, si concluir, si no hay ninguna pregunta más, y nada, pues agradecerles total, con todo el corazón, su asistencia esta tarde, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que necesiten, ya saben, pueden contactar.